¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta, se nos va el año, viene la Navidad y empezamos a plantearnos proyectos que puedan ser exitosos para el 2015. Muchos de esos proyectos indirectamente dependen de un gobierno, no necesariamente los gobiernos nos hacen felices, pero sí pueden hacernos no infelices. Desde esa perspectiva es importante analizar estos primeros 7 meses, casi 8 que han pasado del gobierno de la administración Solís Rivera, para ver cuáles pueden ser las perspectivas en el 2015. Ese es el tema de hoy. Ya regresamos. Vamos a analizar hoy, o van a analizar los invitados, la actual administración desde los ojos de la oposición al Partido Acción Ciudadana. Para eso he invitado a 3 distinguidos diputados, a la diputada Carla Prendas, al diputado Gerardo Vargas Rojas y a Mario Redondo, también diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana. ¿Sí, verdad? ¿Lo dije bien, Mario? Sí. Okay. Y Gerardo, que es del Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenidos a los 3, un gusto tenerlos acá. Les pediría primero que brindáramos por la salud de ustedes, de nuestros televidentes, de nuestras familias y por esa Navidad que el jueves estaremos celebrando todos. Ya regresamos. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC, valores como los tuyos. El Instituto de Desarrollo Rural INDER informa que los trámites que se realizan en la institución son gratuitos. Si tiene alguna denuncia, llame a la Contraloría de Servicios al teléfono 22 47 75 78. Denuncia a los opilotes de la tierra. INDER, por el camino del bien común y la transparencia. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Para el análisis vamos a arrancar con las damas primero. Me gustaría saber, doña Carla, ¿cuál es su definición de estos 7 u 8 meses de la administración Solís Rivera? Bueno,
Para la fracción del Partido de Liberación Nacional, la experiencia que hemos tenido no ha sido muy positiva, ¿verdad? Ha sido una relación en el marco de este gobierno de poca comunicación, ¿verdad? Creo que uno de los aspectos más importantes a resaltar es una falta de claridad en los objetivos que tiene el gobierno, ¿verdad? Uno que está ahí de pronto siente que se va como por ocurrencias, ¿verdad? Sin tener claro por parte del gobierno cuáles son los temas, los objetivos, las prioridades, con que se pueda sentar con una u otra fracción y poder priorizar algunos temas, ¿verdad? Eso ha marcado muchísimo estos 7 meses. Una serie de incongruencias que ya preocupan, una serie de incongruencias significativas. Vemos un gobierno que en una campaña política generó una expectativa importante en los costarricenses. Por ejemplo, recuerdo aquel tuit en donde se mencionaba que al día siguiente de ser presidente la electricidad iba a bajar. Ese fue uno de los factores más impresionantes, porque al día de hoy hemos visto cómo más bien todo lo que existía en un tema de energía y las propuestas que existían se han sacado de la agenda legislativa. Vemos cómo este partido, inclusive entre ellos mismos, la articulación entre el mismo Partido Acción Ciudadana como gobierno, tanto siendo el legislativo o el ejecutivo, existe una total desarticulación que repercute en una efectividad en la Asamblea Legislativa. Y para la fracción del Partido de Liberación Nacional ha sido un poco más difícil, porque hemos tenido un gobierno que lo que ha buscado es atacar a la fracción, ¿verdad? Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones que no han entendido que son gobierno, que Liberación Nacional es oposición, y han pasado por meses tratando inclusive de culpar acciones. Algunos dicen que Liberación tampoco ha entendido que es oposición. Eso a veces nos cuesta un poco, porque nosotros estamos muy formados siempre en esa línea constructiva de colaborar, y precisamente en eso que usted menciona, así hemos llegado a la Asamblea Legislativa. Llegamos y estamos aún, ¿verdad?, con una intención clara de poder contribuir en temas importantes para Costa Rica. Sin embargo, no se ha dado la oportunidad, ha sido todo lo contrario. Yo podría definir que es un gobierno, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, sin rumbo, sin claridad en qué es lo que quiere establecer, no lo tiene claro, una comunicación muy escasa o nula con las diferentes fracciones legislativas, e inclusive en su misma fracción y en sus mismos poderes, ¿verdad?, en sus equipos de trabajo. Y a mí, yo le agregaría inclusive que existe una falta de seriedad, ¿verdad? O sea, hay una sensación de falta de seriedad de desconfianza en esas negociaciones o acercamientos que uno pueda tener. Muchas veces hemos hecho el esfuerzo de acercarnos, y los acercamientos con la fracción han sido de un día para otro, ¿verdad? Bueno, y mañana está la gente extraordinaria, aquí está la lista, ¿qué les parece? Y nosotros le planteamos una propuesta y se hace todo lo contrario, ¿verdad? Creo que aquí es importante también mencionar que ha sido un gobierno que se ha manejado con una agenda FA, ¿verdad?, una agenda frente amplista, que es quien le ha dicho hasta el día de hoy qué es lo que tiene que hacer y qué no debe hacer. Y ha existido una clara alianza en el marco de una agenda nacional por un tema que le ha interesado al PAC, que es el directorio, y a partir de ahí se han manejado muchos temas, como por ejemplo el último que vimos, que fue el levantamiento del veto de la reforma del Código Procesal, y eso es parte de un ejemplo de una dinámica que se ha venido dando. La única alianza que yo siento que le ha interesado muchísimo sostener es Frente Amplio, y por ratos la unidad, ¿verdad? Ha hecho un esfuerzo. Ahora Gerardo nos contará un poco de eso. Después de ahí, yo siento que a el gobierno se le ha olvidado que hay otras fracciones, se le ha olvidado contar, ¿verdad? Se le ha olvidado que para poder sacar cosas importantes, sí, esas cosas se ha olvidado un poco, que la fracción del Partido de Liberación Nacional tiene 18 votos, ¿verdad? Tiene 18 votos que hacen la diferencia importante.
y que más bien la ha excluido de todo proceso, nos ha excluido de todo proceso. ¿Usted, Gerardo, tiene algo que agregarle a esas críticas que hace la diputada Prendas? Para no repetir, a no hacer un ejercicio repetitivo y cansar a los televidentes, yo sería un poquito más amplio y analizaría toda esta aventura, ya que estamos cerrando el año, toda esta aventura del año 2014, y analizaría lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Lo bueno es que a principios de año, independientemente del resultado y de si nos agradó o no el resultado, la sociedad costarricense volvió a fijarse en la política, volvió a poner atención en la política. Por ilusión o por temor, se dieron circunstancias en donde, por ejemplo, un partido de izquierda que estábamos acostumbrados a que fuera mínimo el respaldo popular de un 2 o un 3%, de pronto en enero tuvo un porcentaje que para algunos fue interesante, para algunos fue muy alarmante, y eso hizo que el pueblo hiciera una reflexión sobre la responsabilidad que tenía y el interés por la política se incrementó, al punto que en febrero rompimos aquello de que el abstencionismo cada vez era mayor, cada 4 años, y el abstencionismo de febrero del 2014 fue inferior al abstencionismo de febrero del 2010. E incluso en la segunda ronda, prácticamente con un solo candidato, ya en su momento, ya don Johnny Araya había dicho que no iba a participar más en la campaña y demás, votan por el presidente Solís 1.300.000 costarricenses. Es un fenómeno que hay que analizar y me parece bueno. Lo malo es que ante esa gran oportunidad el gobierno decepcionó, y ya doña Carla ha sido abundante en las explicaciones de por qué. Un gobierno incoherente, un gobierno errático, dubitativo, un gobierno que yo diría que le hace alusión a ser el gobierno del cambio, pero porque todos los días cambia de opinión, no porque haya representado un cambio para la política, ni mucho menos. Lo bonito sería en este caso, ¿qué sentido, a pesar de haber 9 fracciones legislativas y previendo nosotros el 1 de mayo que iba a ser una situación difícil, creo que ha habido voluntad, creo que ha habido madurez, creo que ha habido compañerismo en la Asamblea Legislativa, creo que hemos logrado ponernos de acuerdo, incluso sacar reformas que eran muy difíciles de prever que sacáramos en estos meses. La primera, de limitar los abusos en cuanto a los aumentos de los salarios de los mismos diputados. Es decir, es algo que hace mucho tiempo estaba pendiente y que la integración actual de esta Asamblea Legislativa, por más de que seamos 9 fracciones y demás, lo aprobó, y lo aprobó de forma unánime y en tiempo récord. La reforma de la ley de banca para el desarrollo, la reforma de la ley de expropiaciones, se aprobó en primer debate zona fronteriza, que era un tema que venía de hace muchos años. Después la sala nos dio la mala noticia que hay algunos vicios de procedimiento y demás, pero se aprobó. Logramos aprobar un par de créditos importantes para el país, de forma unánime también, el tema de geotermia y el tema de los 450 millones de dólares del BID para infraestructura. Me parece fundamental y me parece que eso es lo bonito. Y lo feo es que ante la falta de comunicación y la falta, yo diría, de competencia y hasta de interés del Poder Ejecutivo, porque las cosas caminen bien, porque el país vaya por buen camino, ante ese gobierno errático del que hablábamos hace un rato, tenemos que entender, y ante la realidad de que el pueblo se volvió a ilusionar a principios de año, yo diría que lo feo es que tenemos una única oportunidad, y es esta. Tenemos una única oportunidad, y no solo el Partido de Acción Ciudadana, que es el partido de gobierno, tenemos una única oportunidad, la clase política, todos los que estamos metidos en esto, de aprovechar de que el pueblo se quiso interesar en la política, y tenemos una única oportunidad para ser coherentes y para ser responsables. Y lo feo es que si no lo somos, las consecuencias van a ser lamentables. Don Mario, sobre lo mismo.
Bueno, igual no quiero redundar en lo que ya han planteado los compañeros. A mí la impresión que me queda es de preocupación. Estoy muy preocupado. Estoy preocupado por el país, estoy preocupado por la gente particularmente que sale todos los días a buscar trabajo y no encuentra trabajo en un país donde ha aumentado el desempleo. Y yo no quiero decir cuestiones de mi propia cosecha, quiero referirme a datos comprobados por estudios técnicos correspondientes. Según la última encuesta nacional de hogares que salió a finales de octubre, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Según la última encuesta trimestral de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el desempleo llegó al 10%. Según la última encuesta de Manpower, la proyección de generación de empleo para el próximo año es muy negativa. Según la última encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, se revirtió el número de pesimistas con respecto a los optimistas. Hoy en día tenemos el doble de pesimistas con respecto a los optimistas, y eso en solamente 6 meses. En fin, ahí podemos seguir. Ahí está la calificación de Fitch para la deuda costarricense. Tenemos una situación en materia fiscal muy preocupante, y yo creo que por varias cosas. Permítame nada más puntualizar en un par de detalles ahí, porque el PAC ha reiterado una enorme falencia que tiene. El PAC no sabe trabajar en equipo, no sabe trabajar en equipo ni a lo interno de su fracción y de su partido, porque todas las veces que ha tenido una fracción legislativa se ha dividido. Y si no puede trabajar en equipo ni siquiera en su fracción, mucho menos con otras fracciones. El espectáculo que nos han dado ha sido realmente preocupante, de una enorme falta de destreza, de habilidad, de tacto para manejar las relaciones y la comunicación con las demás fracciones. Algunos de nosotros participamos activamente en los procesos de diálogo en el Museo de Jade y fuimos burlados porque se nos discutimos proyectos que supuestamente lo iban a convocar extraordinarias y no los convocaron. Pero también por algo que dijo Carla y dijo Gerardo: este es un gobierno sin propuesta. Este gobierno no sabía qué hacer. Y si usted revisa las convocatorias a sesiones extraordinarias, usted se va a dar cuenta que la cantidad de proyectos del actual Poder Ejecutivo es mínima. Tal vez propusieron más proyectos de Óscar López en esta última convocatoria que eso. Y ve el orden de prioridades. Prefieren convocar la declaratoria del mes de agosto como un mes de interés histórico a convocar la reforma de la ley de pensiones del Poder Judicial, que está casi en quiebra. Prefieren convocar el proyecto para legalizar el uso de la marihuana para efectos medicinales, que convocar un proyecto para regular las exoneraciones o el empleo público. En fin, ahí podría seguir enumerando una serie de falencias importantes. Lo cierto es que el asunto tiene que ver con lo que plantea muy bien Gerardo, y es lo que a mí me preocupa, y lo has planteado en varias oportunidades, Claudio. Hay en toda América Latina, digamos, en el mundo, una crisis de credibilidad de la política y de la democracia como un medio o como un estilo de gobierno adecuado para resolverle las necesidades a la gente. Esa expectativa se ha frustrado mucho y lamentablemente se vendió, como ya se indicó, una expectativa de cambio que ha sido muy rápidamente frustrada, porque hoy en día la desconfianza que ellos han generado en actores políticos con los que deberían construir instancias de diálogo, con sectores productivos importantísimos para generar ese empleo que está necesitando el país, se ha deteriorado enormemente. Se ha deteriorado enormemente por una visión muy cortoplacista. No tienen visión de mediano y de largo plazo, van coyunturalmente tratando de resolver un temita aquí, sin importar si por ese temita están sacrificando objetivos más trascendentes para el país. El tema del presupuesto, el tema de la reforma del Código Procesal Laboral, me parece que fue la gota que derramó el vaso. Eso no puede seguir así. Y si nosotros no hacemos algo, que yo espero que lo hagamos, para transformar esta situación y evitarle al país un mal mayor, yo creo que estaríamos cometiendo un error. Yo espero que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo para evitar que
desgobierno continúe haciendo ese tipo de roles. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Creo que muchos de los televidentes que nos están viendo deben estar diciendo que la desilusión que plantea Gerardo o los índices que vos planteas, Mario, que vienen decayendo, en mucha culpa se le debe a la unidad y a Liberación Nacional. Me imagino que en eso deben estar, pero por otra parte, también creo que en el espacio de lo que Carla decía ahora, que yo lo interpreto como que hay una falta de director de orquesta en el Poder Ejecutivo y que ustedes dos también lo terminan reafirmando. Hemos insistido, tanto políticos como analistas, de que no hay línea de gobierno. Yo no estoy tan convencido hoy, antes sí, de que eso sea cierto. Y les haría esta pregunta, o les haría este comentario para que ustedes lo amplíen. El gobierno decidió aumentar el presupuesto de la República. El gobierno decidió darle más dinero a las universidades públicas, a sabiendas en ambos casos de que hay falencias de recursos. El gobierno plantea más impuestos después de que había dicho que lo iba a pensar. Y el gobierno aprueba una reforma procesal laboral levantando un veto. Entonces yo creo que sí hay una línea, y la línea es clara. Es un partido que llega al gobierno, a lo mejor, como decía la diputada Prendas ahora, raptado en alguna medida por una agenda más estructurada, más clara, como la del Frente Amplio, que es la del Partido de Acción Ciudadana, pero yo creo que sí hay ya a 7 meses una línea
que no se divisaba antes y que ahora estamos divisando. ¿Hacia dónde va el gobierno? Es claro, es un gobierno de centro-izquierda, que yo desde mis análisis digo que podría acentuarse un poquito. Eso es un gobierno socialista pragmático, que, tipo Uruguay, tipo Chile, o que podría caer en un populismo exagerado al tipo Venezuela o al tipo Bolivia. No sé qué piensan ustedes. Carla. Bueno, creo que dijiste algo importante. Una cosa es lo que el gobierno vendió como una opción de cambio en una campaña electoral, y otra cosa es la línea que está haciendo ya en la ejecución del gobierno, que eso es totalmente antagónico, ¿verdad? Una cosa fue lo que se dijo y otra cosa es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y a veces resulta absurdo, porque el discurso que se plantea es totalmente contraproducente a las acciones que se están generando. Entonces yo creo que aquí lo que está sucediendo claramente es lo que dijo en algún momento, y perdón que haga referencia al FA, pero es que a mí me parece que mucho tiene que ver con un tema de izquierda, como lo ha dicho Gerardo Vargas, pero Varela, en donde ha manifestado que inclusive este gobierno es el que le está dando el pase a un Frente Amplio para gobernar, en un tema de izquierda costarricense, así lo ha dicho en algunos medios. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un gobierno que se ha venido caracterizando en la práctica, más allá de un tema de ideología, como usted lo ha dicho, que se ha venido centrando en esas líneas, en un tema extremo populista, ¿verdad? Quiere quedar bien con todo el mundo, quiere quedar bien con todos los sectores, da miedo tomar decisiones y decisiones responsables. El incremento de un presupuesto, por ejemplo, a un 19%, como se hizo en esta ocasión, es algo que nadie se lo esperaba. Y fue algo que se dijo en campaña que eso no podía suceder, ¿verdad? Se culpó mucho hasta el día de hoy a un tema de liberación y la unidad, que creo que es importante retomarlo. Y yo creo que como políticos y como parte de esos partidos grandes de historia que han hecho en Costa Rica cosas importantes, y yo creo que también en cualquier organización hay que aceptar cuando se cometen errores y hay que replantearlo, es parte, ¿verdad? Yo creo que en el tema de liberación nacional no es ni la primera ni la última lo que nos está sucediendo. Hemos cometido nuestros errores y además hemos hecho cosas importantes en este país. Pero llama la atención, en el marco de esta situación, cómo presentar un presupuesto, un gasto, cómo se incrementa este presupuesto, cómo se viene a decirle a Costa Rica, al sector productivo, que el presupuesto, no sé, se iba a hacer una austeridad, que se iba a retener un poco, que se iba a hacer una buena recaudación, que el tema de impuesto no se iba a hacer en 2 años, y se ha hecho todo lo contrario. Entonces, eso no podría decir que más allá de la falta de un liderazgo, creo que es una falta de decirle la verdad a Costa Rica, de jugar con poca transparencia, de establecer lineamientos claros para el país, y creo que tiene que ver con, yo sí sigo pensando que hay una falta de capacidad, ¿verdad? Y también sigo pensando que no hay claridad en el liderazgo, ¿verdad? Y creo también que en el mismo PAC las tendencias que existen a lo interno han ocasionado que este tipo de situaciones se den. Ahora, el Frente Amplio, independientemente de lo que esté planteando el Frente Amplio como su programa, hay que reconocerle que es un partido disciplinado. Su fracción, sus 9 diputados, a la fecha, creo que es la única fracción que no ha mostrado diferencias, por lo menos públicas. Sí, los unitarios. Pero el tema que Carla planteaba ahora me lleva a mí, a Gerardo y a la unidad. Entre el Frente Amplio y la unidad lo que hay de diferencia es un diputado, 8 contra 9. Pero sí se han notado en la unidad, en la Asamblea Legislativa, diferencias y choques muy gruesos entre los mismos diputados, inclusive contra quien fuera el candidato Rodolfo Pisa. ¿Por qué le hago esta consulta? Porque también me viene a la mente, Gerardo, ustedes cuando negocian, porque ustedes están en el directorio, al final de cuentas de los 3 puestos claves, ustedes tienen 2, y el PAC solo tiene la presidencia. El Frente Amplio, siempre lo dije, negoció agenda, y ustedes parece que se contentaron con tener 2 de los principales miembros del directorio y no agenda.
Digo yo esto porque en las últimas, en dos negociaciones importantes, presupuesto y el tema de la reforma procesal laboral, prácticamente ustedes fueron dejados a un lado por el PAC y el PAC prefirió serle consecuente al Frente Amplio que a la unidad, a pesar de que la diferencia es solamente un diputado. Vamos a ver. En la sumatoria esa del abaco que dice Carla que se les ha perdido en el PAC. Me interesa mucho hablar de eso. Yo quisiera antes referirme a la gran preocupación que me causa lo que usted decía hace un rato. Es decir, a mí no me preocupa que nos acerquemos al modelo pragmático de Chile o de Uruguay. Incluso me preocuparía menos el modelo de Correa, pero es que el modelo del presidente Solís es un modelo más parecido al de Maduro. Es decir, es una indefinición y unas muestras de incoherencia y de irresponsabilidad que va más hacia Maduro que otra cosa. Y se lo puedo demostrar con el ejemplo del veto, del levantamiento del veto. Y ahí me acerco al planteamiento que usted hacía de la fracción de la Unidad Social Cristiana. El principal punto en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos nosotros con el Partido de Acción Ciudadana, que fue un acuerdo bilateral, o sea, no fue un acuerdo tripartita. Es decir, nosotros pactamos con el Partido Acción Ciudadana, pactamos con el gobierno, no pactamos con el gobierno y con el Frente Amplio. El gobierno hizo su acuerdo con el Frente Amplio. El principal acuerdo era el punto 5, que decía que no se iba a levantar el veto hasta que no se aprobara en primer debate una propuesta que nosotros hiciéramos consensuada, o en el eventual caso que no se lograra aprobar en un año, el gobierno vería, y en ese año ya, el 30 de abril del 2015, se sentiría liberado y vería bajo su responsabilidad si levantaba el veto o no. El gobierno nos incumple. Pero seguramente le cumple al Frente Amplio. No, por supuesto que le cumple el Frente Amplio. Después nos dimos cuenta que lo que quería cumplir el Frente Amplio. No era el punto 5 en el Frente Amplio, pero claro, es uno de los puntos. Claro, por supuesto. Pero es que aquí yo creo que responsabilidad y coherencia tienen que ser dos elementos para los políticos fundamentales. Es decir, el PAC nos incumple en 7 meses, desconoce su firma, deshonra su palabra, ¿verdad? Y el gobierno queda desacreditado. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana, ¿por qué en mayo suscribe un acuerdo de gobernabilidad? Bueno, en primer lugar porque creemos que la reforma procesal laboral es una reforma importante, que había que tratarla con seriedad y que no podíamos echarla a perder con huelgas en los servicios esenciales y con porcentajes irracionales para la convocatoria de las huelgas, que había letra menuda que discutir todavía. Ese es el principal tema. Pero además por un ejercicio de responsabilidad con el 1.300.000 costarricenses que votaron por Guillermo Solís. A pesar de estar nosotros en oposición, bueno, había que darles la oportunidad que ellos dirigieran el primer poder de la República, porque ¿qué hubiera pasado si nosotros acordamos un directorio de oposición en ese mayo? En este momento probablemente el presidente de la República estaría diciendo que es culpa de la oposición que no lo deja gobernar. Pero por Dios, o sea, le dimos la presidencia al Congreso. Y fue la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, no lo negamos, efectivamente. Y bueno, ya nos demostraron... ¿Está fraccionado esa alianza hoy en día? Por supuesto que sí. El gobierno deshonró su palabra en solo 7 meses. Es decir, quedan 3 años casi y 6 meses, o 5 meses. ¿Piensan así los 8 diputados del gobierno? Yo le estoy diciendo lo que pienso, y la mayoría de diputados, incluso con el tema del veto, estuvimos en una posición... en una misma posición, hicimos 2 o 3 comunicados de prensa conjuntos y demás. Entonces, es claro que el gobierno deshonró su palabra, que el gobierno incumplió, probablemente por cumplirle el Frente Amplio, pero vea con este levantamiento de veto, nos incumplen a nosotros el acuerdo. Además, un día antes andan buscando el voto 38 para ampliar el plazo, y resulta que al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya estaba publicado el levantamiento del veto. Es decir, la publicación a mí me parece que la tenían ya lista, me parece que era más... En ningún momento nos buscaron... Bueno, los mismos empresarios dicen que en México el presidente se había comprometido a un no, y llegando al día siguiente firmó el sí. Bueno, en ningún momento, probablemente para complacer a sus allegados.
pareciera que el presidente está dispuesto a jugársela de todas y a jugarse su credibilidad y a jugarse su palabra, la palabra empeñada en un acuerdo de gobernabilidad con el Partido de Unidad Social Cristiana. Está dispuesto a jugarse lo que sea a cambio de cumplirle al partido Frente Amplio, y eso es una clara definición de lo que usted... Ahora, ¿qué papel juega Morales Zapata en esa relación con el Ejecutivo? Porque hay una jefa de fracción que a veces, en términos populares, la siento un poquito ningüeneada en cuanto a todos estos temas, y me da la impresión de que el que lleva los mensajes y trae los mensajes es el mismo Morales Zapata, que en algún momento había sido amonestado por el partido y también hasta ningüeneado en campaña por el mismo presidente de la República, pero parece que es el hombre fuerte, ¿no? Sí, me parece que... ¿Ustedes hablan con él o hablan con doña Emilia? No. A ver, vamos a ver, la columna vertebral que debería dirigir la estrategia política, vamos a ver, presidente, ministro de la presidencia, presidente de la asamblea y jefa de fracción, son 4 personas que no tienen mayor experiencia en el manejo de la cosa pública en este país. Y eso ha sido un problema enorme. El desconocimiento de algunos temas esenciales, de cómo opera la administración pública y el diálogo político, ha sido algo que ha sido un lastre que hemos tenido que llevar en estos 7 meses y que nos ha hecho un enorme daño. Ante esas carencias, yo creo que hay 2 actores que han sacado provecho. Uno, don Víctor Morales, como alguien que participó en la precampaña de don Luis Guillermo Solís, y don José María Villalta, que es un hombre hábil, que ya estuvo en la asamblea como asesor, como diputado, y que logra, obviamente, en esa negociación con el gobierno, colarse. La falta de agenda del gobierno y la falta de claridad en sus actores políticos es suplida por 2 personas. La falta de agenda por José María Villalta, y la falta de propuesta del gobierno, y la falta de un actor con experiencia o colmillo político para todo eso es suplida por Víctor Morales Zapata. Ahora, también sin el poder suficiente, porque uno puede conversar con don Víctor Morales Zapata, pero sin el poder suficiente para comprometer aspectos esenciales en la agenda, porque las divisiones entre gente de la fracción, incluido don Víctor Morales Zapata, y gente del gobierno, es también muy importante, y eso obviamente trastorna todo el espacio de diálogo. Permítame nada más hacer una referencia a lo que usted manifestó al inicio de este bloque. Yo también en algún momento pensé, bueno, ¿será que esta gente verdaderamente sí tiene un rumbo y nosotros sentimos que no lo tiene? Pero me puse a pensar que cuando uno tiene un rumbo, ese rumbo una hoja de ruta, te define objetivos de mediano y de largo plazo. Usted no puede sacrificar una reforma fiscal con un déficit fiscal del 6 y resto por ciento del PIB por un objetivo de unas cuantas cositas en el presupuesto, que al fin de cuentas, si hubiese sido más hábil y más inteligente, podía haberlo sorteado de otra manera. Un presupuesto extraordinario, por decir algo. Exactamente, o manejarse con los rubros de su ejecución, etcétera. Entonces, perdóneme, ahí podríamos citar varios ejemplos. Ahí es donde yo concluyo, y esa es mi preocupación, y quiero usar, puede sonar dura, pero la usó el presidente en su discurso del 1 de mayo, de los 100 días. Este gobierno ha estado lleno de chambonadas, de ocurrencias. La falta de una hoja de ruta lo hace actuar muy coyunturalmente, y ahí ha cometido chambonadas importantes. Lo de las universidades, lo del aumento del primer semestre, fue una chambonada que nos costó a los costarricenses la mala calificación y una visión de las calificadoras de riesgo muy preocupante, porque nos va a significar mayores costos en pago de intereses. Y ahí se dan, después esta de presupuesto, esta del veto, la ruptura hoy con el sector empresarial me parece que es seria. Y yo le quiero decir... Más en el interés de disminuir la pobreza y un crecimiento económico. Indudable, y más cuando el presidente, y lo decía yo en plenario un día de estos,
sea, ¿de qué sirve que el presidente esté saliendo del país constantemente? Ya lleva como 12 viajes, va a ser unos en estos días. ¿De qué sirve que esté saliendo y que diga que va a traer inversiones si es incapaz de generar en el país un clima de inversiones adecuado? La gente no es tonta, o sea, y ahí es donde yo creo que el presidente se ha equivocado. El presidente tal vez cree o ha menospreciado la inteligencia del costarricense y ha menospreciado la inteligencia de algunos, igual de los inversionistas. Usted puede llegar a México o a cualquier otro país y decirle, venga, invierte en Costa Rica, ¿verdad? Pero ellos saben lo que está pasando en términos fiscales, saben las señales que se están enviando en términos de favorecer las huelgas, de la minoría que se está permitiendo para convocar una huelga en una empresa privada. Todo ese tipo de cosas no dejan de verlas afuera. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar, y eso es lo que somos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Pero ahora yo veo en los últimos días o en los últimos meses a don Melvin Jiménez en televisión, siempre sale metido en fotografías en la Asamblea Legislativa. Pareciera que pasa ahí la mitad de su tiempo. ¿Sirve de algo esa presencia de don Melvin? Yo solo quisiera agregar algo que dijo Mario con respecto a Melvin y la negociación. A veces no es un tema tanto de la experiencia en la cosa pública, lo cual es importante. Me parece que es un tema de actitud, ¿verdad? Usted tiene que tener cierta actitud para poder llegar a acuerdos. Sobre todo en estos momentos, ¿verdad? En momentos en que no hay una mayoría por ningún lado para ponerse de acuerdo, con ideologías un poco extremas inclusive. Entonces, si usted vuelve a ver a los lados, puede haber gente con intención, pero no tiene la actitud para el diálogo, actitud para escuchar aunque usted piense diferente a mí, actitud para poder consensuar algunas cosas y saber que en esto no nos podemos poner de acuerdo, pero tal vez en esto sí nos podamos poner de acuerdo. O ceder un poco por acá. O ceder un poco por acá, o tal vez yo poder ayudarte por acá y vos me ayudas. Eso es nulo. Ahí es donde Víctor Morales Zapata, que sí tiene mucha habilidad, tiene mucha actitud para eso, pues ha sido como ese canal, ¿verdad?
yo podría hablar por Liberación Nacional con el tema de don Melvin. En realidad, nosotros no hemos tenido una agenda. Yo no sé si pasa muy metido y si salen las fotos y no sé con quién se reunirá. No tengo idea. Con nosotros han existido 4 ocasiones, 4 reuniones de trabajo, 2 por el tema de la reforma al Código Procesal Laboral, una para una agenda extraordinaria y otra para un tema de persecución política. 4. Eso no es un diálogo político. Uno visualiza un diálogo político con una agenda semanal permanente o mensual, con ejes temáticos, con seguimientos, con acciones transversalizadas, con ejecuciones, con credibilidad. Eso no ha existido. Y de la mano, la falta de actitud, igual, un resultado poco eficiente a lo que deberíamos generar. Gerardo... Pero no lo ha sentido usted empoderado después de que de la sala cuarta le quitó el tema de la inconstitucionalidad de su nombramiento, ¿no? No, en realidad de parte de nosotros no hemos sentido ese empoderamiento, esa posibilidad de lograr acuerdos. Ahora que pasó lo de la reforma procesal laboral, fue evidente la comunicación que tuvo don Melvin Morales Zapata y el mismo Mariano Figueres, lo que yo he denominado los hombres del presidente, desde hace muchos meses. Fue evidente que ellos estuvieron en esa concertación. Aquí, digamos que don Mario, con vasta experiencia, que nos supera a nosotros 3 en tiempo, yo siendo presidente de la República no le doy ese premio gordo al Frente Amplio ni a los sindicatos si no tengo la seguridad de que durante los próximos 18 meses no me van a hacer ni una sola huelga, ni un solo movimiento, y me van a dar un espacio de tranquilidad para gobernar. Yo, si eso no lo reconoció Morales Zapata, si eso no lo reconoció don Melvin, creo que se entregaron sin nada, a cambio de nada. En la política es un toma y daca, como Carla lo decía ahora. Estaremos, ahora que se aprobó en días recientes el tema de Setena para APM Terminals, habría que ver cómo se comportan los sindicatos de Limón, a ver si el sindicato de Limón, si son más pasivos, si son más tranquilos, don Mario, no sé, y tal vez uno podría empezar a evidenciar que si hay conversaciones que tal vez ustedes o nosotros en general no las estamos viendo, pero que el gobierno empieza a articular, ¿dónde? Donde ha jugado, donde encontró siempre alianzas, porque la UCAEP nunca creyó, las cámaras nunca creyeron en los Guillermo Solís. No va a ser hasta la segunda ronda cuando le dan un poquito de pelota y le empiezan a invitar cuando ya se dan cuenta que es casi presidente electo. Lo que pasa es que don Melvin, y bien lo mencionaban los compañeros, carece de competencia en la cosa política. Es decir, para lograr acuerdos, para hacer que el país avance, hay que primero actuar con humildad, hay que actuar libre de arrogancia, acercarse a todas las fracciones. ¿Pero será arrogancia o miedo ante esas falencias? Yo creo que es falta de competencia, falta de competencia. Pero además, a raíz de eso, a raíz de esa falta de competencia, falta de comunicación, por más de que pasen ahí metidos, que yo le confieso que en mi caso no se han reunido más de 3 o 4 veces. La vez más reciente que nos reunimos fue con el día antes del levantamiento del veto, con lo de la ampliación del plazo, y porque nosotros lo pedimos, reunirnos con don Melvin, porque había estado ahí, ni nos volvió a ver, a mí nunca me pidieron el voto, yo estaba dispuesto a darlo, ¿verdad? En contra de que no se levantara el veto y que siguiéramos discutiendo, pero yo no sé si pensaba que automáticamente teníamos que dar el voto y punto. Yo creo que en política las cosas no son así, las cosas no funcionan así, hay que conversar, hay que tratar de buscar consensos, hay que construir los acuerdos. Lo único que cae del cielo en la política no cae nada del cielo, lo único que cae del cielo es la nieve o la lluvia, pero en política no es así, en política todo hay que construirlo. Hay algo importante, que es que a raíz de esas carencias, desgraciadamente a escasos 7 meses, el gobierno está sin credibilidad. Entonces de nada nos sirve que el ministro pase metido en la Asamblea Legislativa si nadie le cree. Si firman acuerdos y no los cumplen, si te dicen una cosa ahora y hacen otra cosa mañana, si pretenden, demuestran... A lo mejor el problema está en la dualidad de firmas, porque es posible que en una de esas firmas al Frente Amplio sí le están cumpliendo. Bueno, pero es que eso ya hay que preguntárselo a José María Villalta, que pareciera al único que le cumplen, ¿verdad? Es decir, pareciera que
O sea, es José María Villalta el que maneja las cuerdas de los 9 diputados del Frente Amplio. Imagínense que tratar de tapar el Tiene esa ventaja sobre Rodolfo Pisa, por supuesto. Sin duda alguna, la Unidad Social Cristiana confió en el Partido Acción Ciudadana y en el gobierno haciendo un ejercicio patriótico en mayo, pero desgraciadamente nos desilusionaron, nos incumplieron, ya no les creemos. Eso es clarísimo. Imagínense hasta dónde llega el grado de tratar de complacer a un sector de sus allegados, no sé si a don Mariano Figueres, a don José María Villalta, a don Albino Vargas, no sé a cuál de ellos. La verdad es que pretenden tapar el sol con un dedo, pretenden después de levantar el veto emitir un decreto para prohibir lo que dice una ley. Entonces, yo quiero agregar un ingrediente que creo que no deja de ser importante en esto. Yo siento que el presidente todavía sigue inflado por 1.300.000 votos. Y hay un componente de cierta soberbia en sus actitudes y en su comportamiento. Una impresión de que ese 1.300.000 votos fueron costarricenses que alababan a Luis Guillermo Solís y gritaban que lo necesitaban ahí. Y no, como efectivamente fue, un sentimiento del pueblo costarricense de un voto contra algo, a favor de un cambio, y no necesariamente en ese momento le correspondió a Luis Guillermo. Si hubiera sido otra variable, podría haber sido otro candidato. En esa circunstancia, creo que varias de las actuaciones del presidente vienen orientadas en eso. Esa sensación, yo gané con 1.300.000 votos, de mí una asamblea legislativa no me va a venir a decir eso, yo no me voy a rendir a esto. Ese tipo de actitudes me parece que son muy peligrosas y lamentablemente creo que han jugado un rol muy importante en estos meses, porque lo están cegando de ver la realidad. El presidente tiene con humildad que bajarse de ahí y de ubicarse en la realidad de este país. Una realidad que exige un diálogo sincero, que exige que si se compromete a algo lo cumpla, y ya lo dijo don Gerardo. O sea, el PAC negocia el directorio de la Asamblea Legislativa diciendo dos cosas distintas a dos grupos. A uno le dice, si me apoyan, no levanto el veto, y a otro le dice, si me apoyan, levanto el veto. Mire, perdóneme, pero eso suena hasta descarado. En cualquier otra parte del mundo, un político que se presta a compromisos de ese nivel apenas ingresando, sería tildado de yo no sé de qué, ¿verdad? De una estafa. Y yo creo que él ha sentido que eso le da réditos y que le ha permitido, simplemente porque le ha permitido navegar 6, 7 meses. Pero bueno, ya empezamos a ver los resultados de las encuestas. Ya esa falta de visión de mediano y largo plazo le está generando, y ese tipo de juego le está empezando a generar conflictos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo será el momento? Y ese es el punto clave. ¿Cuál será el momento? ¿Cuánto tendremos que avanzar para que el presidente se ubique y se baje de ese globo del 1.300.000 votos y empiece a comprender, primero, que es el presidente de todos los costarricenses; segundo, que eso exige humildad y posibilidad para dialogar de manera sincera con todos los actores? Eso es clave y fundamental. Nos está yendo el tiempo, te veo a vos inquieto, Gerardo. No, que esa estafa electoral de la que dice don Mario y de la que fuimos víctimas en el Partido de Unidad Social Cristiana, igual fue víctima el pueblo de Costa Rica cuando se le dijo que no iban a haber consultorías y se inflan las consultorías a 40.000 millones, cuando se le dice que íbamos a tener un presupuesto austero y se infla el presupuesto en un 19% de aumento, donde hay un crecimiento económico del 3.4%. Esa misma estafa sucede cuando se le dice a la gente que va a bajar la electricidad como por arte de magia al día siguiente y no ocurre. Y así pues hay gran cantidad de ejemplos. Ni siquiera se le ha entrado el tema de la energía. Hay mesas de diálogo que no sé para qué sirven. No, eso nació muerto. Sí. Ahora, Carla, así, no una bola de cristal, pero con una copa de cristal, ¿cómo ve el 2015? A ver, yo creo que aquí es importante que la gente sepa, y aquí hay compañeros de diferentes fracciones, que esta es una asamblea legislativa de verdad, se lo digo sinceramente,
muy dispuesta y muy constructiva. O sea, aquí eso que hemos contado hoy son situaciones cotidianas que golpean y que pues evidentemente no tienen ningún tacto político para construir los acuerdos. O sea, que con una habilidad de gobierno las cosas cambiarían. Exacto, porque como dijo Mario, o sea, aquí ya estamos preocupados, es el país de todos, aquí nos eligió gente que está esperando también que hagamos nuestro aporte y eso es lo que hemos hecho. Gerardo decía, hay cosas bonitas, logramos sacar algunas leyes, eso ha sido un esfuerzo natural en la Asamblea Legislativa, de las diferentes fracciones, en donde hemos tenido la certeza de decir banca para el desarrollo, no es un tema que se discute, es un tema que necesita el país, pongámonos de acuerdo y hemos corrido para que se apruebe así como algunos otros que han mencionado. Yo creo que aquí es importante dejar claro hoy que lo que nos interesa es que el asunto comience a dar resultados diferentes. Y estos 7 meses están claros que si la actitud, la metodología y la forma en que el gobierno sigue, no sé qué va a pasar con el país. Ya estamos viendo resultados muy complicados que golpean muchísimo a la gente, sobre todo en el tema de economía, de incremento de la pobreza, el tema de déficit fiscal. Y esperamos que el 2015 sea diferente, pero eso no va a depender de una fracción o de otra fracción, ¿verdad? No va a depender de los diputados, va a depender de una disposición, de una seriedad, de una planificación, de un tema serio de un gobierno que debe darse cuenta que es gobierno, que debe tener claro cuáles son los grandes temas que debemos de impulsar y ponernos de acuerdo en una extraordinaria, no es una agenda de 113 proyectos o de 80 proyectos, es ponernos de acuerdo al menos en 3 temas importantes, energía, economía, empleo, y comenzar a empujar eso y ponernos de acuerdo y sacar eso juntos por el país. 2015, yo espero que sea un año más positivo, no demagógico ni de palabras, sino un año más positivo en resultados. Eso no depende de nosotros, pero yo puedo decir hoy que la fracción del Partido de Liberación Nacional sigue con la disposición de seguir pudiendo contribuir en temas importantes para el país y esperamos que el gobierno cambie su actitud para poder caminar en algunos temas importantes. Mario, se nos va el tiempo, 1 minuto. Ya no con bola de cristal, sino con colmillo político. ¿Cómo ves el 2015? Va a ser difícil, definitivamente. Los indicadores económicos no nos dan muy buenas señales. Sin embargo, pues no hay que perder la esperanza. Yo espero que el presidente caiga en razón más rápido que tarde, porque si se tarda mucho en ese sentido, le esperan momentos difíciles para este país. Existe en la Asamblea Legislativa la disposición, hay diputados jóvenes con buena fe, hay diputados poco más experimentados con mucha disposición también de ayudar. Creo que hay una agenda rica que deberíamos aprovechar para combatir la pobreza, que implica mejorar educación, mejorar infraestructura, mejorar seguridad jurídica. Ojalá podamos articularnos mejor los partidos de oposición para tratar de defender una agenda en este país que favorezca el empleo y que favorezca condiciones de seguridad jurídica para poder avanzar. Pero bueno, sirva este cierre para decir que no perdamos la esperanza. Yo quiero desearle a todos los amigos y amigas que nos están observando en televisión muy feliz año 2015 y muchas bendiciones para esta Navidad y estas fiestas de Año Nuevo. Muchas gracias a los 3, agradecerles la presencia en Noche Sin Tregua, sobre todo a usted que siempre nos acompaña, y yo cerraría diciendo que un buen gobierno nos conviene a todos. Por cierto, de hoy en 8 días vamos a hablar del buen gobierno con un excelente invitado. Les agradezco su presencia. Mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde lo pueden ver la repetición en Expert TV siempre. El miércoles en YouTube, y igual que ellos, les deseo una feliz Navidad, que el jueves Dios los colme de bendición. Un abrazo.